Los elementos de la espiritualidad. Podría hasta este momento quedarnos claro que la espiritualidad es facilitar el camino para la total apertura y docilidad a la invasión de Dios. Pero ¿cómo hacer el hombre para lograr en él esta actitud delante de Dios? ¿Cuáles son estos elementos para permitir que Dios sea cada vez más en él? Toda espiritualidad verdadera, como lo acabamos de definir, debe culminar o ser camino para alcanzar la perfección, es decir, la sanidad, como lo dijimos en el punto anterior. Esta sanidad, ya habíamos dicho, es comunicación o mejor aún, como lo dice Kanner, autocomunicación de Dios al hombre es esencialmente una obra del Espíritu. Sin embargo, este donarse de Dios exige de parte del hombre una respuesta que en los antiguos tratados de espiritualidad se conocía como ascética y mística, es decir, los elementos que ayudan a que esta autocomunicación de Dios se desarrolle y llegue a la plenitud. Y es que para que el don del Espíritu recibido en el bautismo y que causa la santidad en el hombre llegue a crecer y a dar frutos como a todo buen árbol, se le debe proporcionar los elementos que le ayudan. Podemos decir que sin estos elementos la vida del espíritu permanecerá inerte. Por eso llamamos elementos de la espiritualidad a estos que ayudan al desarrollo de la santidad de la vida según el espíritu. Es un grave error pensar que solo por una persona ha sido ya bautizada la santidad se ha dado en automático y que no tiene necesidad de ningún otro elemento para alcanzar la felicidad y la vida en abundancia. En cierto modo es correcto, ya que como hemos dicho antes, la santidad ontológica, producto de la presencia del Espíritu Santo en el bautizo, se ha operado en ella. Pero hasta está también la santidad moral, que debe desarrollarse si verdaderamente se quiere vivir conforme al proyecto de Dios, pues una santidad auténtica se va estructurando dentro de un fluir continuo y se profundiza a pasos sucesivos, y para ello tiene la necesidad de la vida interior como apertura a la gracia de Dios que se dona y a la vida ascética como esfuerzo o respuesta humana que prepara y dispone al hombre para la donación de sí mismo. Dispone al hombre para esta donación de Dios. Toda verdadera, así les voy a volver a leer esto de la vida ascética, como esfuerzo o respuesta humana que prepara y dispone al hombre para esta donación de Dios. Toda verdadera espiritualidad depende y se estructura sobre estos dos elementos, ponderando o matizando. Alguno de ellos se obtiene como resultado las diferentes espiritualidades de las cuales hablaremos. Y la vida interior se estructura sobre 4 ejes que le proporciona, por así decirlo, el alimento para crecer. La primera eje es la oración, la Sagrada Escritura, la segunda, la tercera es los sacramentos y la 4, la ascesis. Y en el siguiente video les voy a hablar de qué significa la oración, cómo es que esto te ayuda a tener una vida interior y que te acerque más a Dios. Bueno, muchísimas gracias y que Dios te bendiga a ti y a todos los que tú amas. Continúa orando por mí, que yo estoy orando por ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.